Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. La paz y la gracia sean multiplicadas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludo pues para querido y apreciado apóstol, pastor Marcelo Parrella. Saludo para su amada esposa. Saludo para todos los profetas, evangelistas, maestros, salmistas, intercesores del Señor, hombres y mujeres de diferentes naciones, de diferentes pueblos, de allí equipos, de allí el Ministerio Internacional Unicristo. Saludo para todos los amigos que nos siguen allí por este maravilloso ministerio. Vamos a compartir un tema, estudiar un tema acerca del cuerpo de Cristo, un estudio bíblico allí. Bueno, por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Dice la Escritura, en 1 Corintios capítulo 12, el título dice, dones espirituales. Dice la Escritura de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro de dones de sanidad, pero por el mismo Espíritu. Al otro hacer milagro, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno mismo. Los hace uno y por el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio beber el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a continuar allí en el tema. Bueno, allí como lo señala el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo allí en la carta de los Corintios, capítulo 12. Bueno, el título de nuestro estudio es el cuerpo de Cristo. En los últimos años mucho se ha hablado sobre este tema en particular, y en el marco del cristianismo hoy en día existe una rebelión contra las denominaciones y contra la iglesia organizada. Y también un énfasis extremo en el cuerpo de Cristo, con un formato no estructural. Ninguna organización de ningún tipo
para nada. Y por supuesto, creo que eso ha sido demasiado lejos, ya que en el Nuevo Testamento las estructuras organizativas estaban muy claramente determinadas. Bueno, obviamente habían ancianos, presbíteros y obispos. Por supuesto, todos eran lo mismo, significaban lo mismo. Bueno, pastores, no es una jerarquía, también habían diáconos que manifestaban, ministraban, habían ancianos ordenados en cada ciudad, habían quienes tenían a su cargo, pues el ciudadano el cuidado del rebaño, había un grado de organizaciones determinando que era necesario para asegurar que cada rebaño en particular tuviera un pastor y tuviera a quien le ministrara. Bueno, existía un mínimo de organización y últimamente se ha contenido mucho pues la idea del cuerpo de Cristo. Y decididamente lo más triste de toda la discusión es la ignorancia del tema por parte de la mayoría de la gente, cuando es de hecho tal vez el tema más importante para comprender las relaciones cristianas. No sabemos realmente dónde pertenecemos o a quiénes somos sin entender el concepto del cuerpo de Cristo. Y cuando lo entendemos, no solo comprendemos nuestra obligación para con Dios y la relación con Él a través de Cristo, sino también nuestra obligación y relación con todos los demás creyentes en el mundo, y que nuestros ministerios deben estar juntos, por lo cual es muy estratégico que adquirimos el concepto del cuerpo de Cristo. En la actualidad existen tantas organizaciones y estructuras que es cierto que la verdadera iglesia a menudo se pierde en la nebulosa, en la parte nebulosa, y muchos de los principios y denominaciones no son más que grandes grupos de personas que quieren reunirse alrededor de algo distinto que Jesucristo. Bueno, lamentablemente ese es el caso y simplemente existen como una estructura organizativa sin vida, sin ningún tipo de función apropiada en relación a Jesucristo, y en muchos casos están aislados. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? Bueno, el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de mirar específicamente el cuerpo de Cristo, quiero que veamos exactamente que somos una iglesia. Mirando varias metáforas dadas en el Nuevo Testamento, algunas de estas metáforas provienen del Antiguo Testamento. Tres son muy dominantes. Si están tomando nota, querrán anotarlas, pues tres metáforas muy dominantes que el Nuevo Testamento usa para describir a la iglesia. Que también son metáforas del Antiguo Testamento para describir a Israel. Son la novia, la viña y el rebaño. Cada una de estas metáforas era una designación del Antiguo Testamento de Israel. Israel era la novia de Dios. Todos ellos se repiten en el Nuevo Testamento. Nosotros somos la novia de Cristo, somos las ramas de la cual Él es la vid, y también somos su rebaño, del cual Él es el pastor. Bueno, en el Antiguo Testamento, Oseas nos dice, el profeta Oseas nos dice que Dios contempló a Israel. En su juventud, Dios tomó a Israel para sí mismo. Dios hizo un pacto matrimonial con Israel espiritualmente. Israel se convirtió en el pueblo que era la novia de Dios. Y desde ese momento, Dios tuvo que lidiar con la infidelidad continua de Israel, los continuos actos de adulterio espiritual de Israel, que incesantemente fue tras otros dioses. Bueno, Israel, dice Oseas, el profeta Oseas, era verdaderamente una mujer infiel. También en el Nuevo Testamento la iglesia es vista como la vid, tal como se nos ve como una novia, y en el Antiguo Testamento la vid o la viña representaba a Israel. Dios dijo que fue y plantó en una colina fértil, y esta era una imagen de Dios. Era una imagen de Dios, sacando a Israel de Egipto y situándola en Canaán. Bueno, Dios dijo
los removí y planté esta viña en esta ladera, fue muy fértil, pues allí echó raíces y llenó la tierra, y entonces Dios construyó una torre de vigilancia. Y desde allí custodiaba la viña y también erigió un lagar para preparar la vendimia. Y él miró su viña, pues nos dice el profeta Isaías, y quien su viña produjera juicio. Pero la viña dio uvas silvestres de iniquidad, de vileza, de clamor y de pecado. Entonces Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 51, nos dice que Dios devastó su viña y lo hizo la tercera metáfora del Antiguo Testamento que Dios usó y comparó a Israel con un rebaño. Bueno, y él era el pastor de Israel. Él llevó a José como a un rebaño, dice la Biblia, tal como él los había redimido de Egipto, dice Isaías, el profeta Isaías, y los llevó, los cargó como si llevara un cordero. Así que después de la cautividad de Babilonia, Isaías dice otra vez, él reunió a los corderos en sus brazos y llevó suavemente a las recién paridas. Y Dios tiene una relación con Israel que es la de un pastor con su rebaño. Bueno, vemos las tres imágenes que Dios usó para determinar su relación con Israel en el Antiguo Testamento. Cada una de estas imágenes muestra la relación de Dios con Israel y enfatiza. Bueno, noten esto, que el trato de Dios con su pueblo era directo y era un ministerio de salvación soberano, así como también un ministerio de protección. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel como su novia, él plantó a Israel como su viña, él guió a Israel como su rebaño. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús audazmente aplica estas mismas metáforas a la iglesia. Él enfatiza aún más la relación personal. Bueno, permítame ilustrarlo. Pues, en primer lugar, la metáfora del Antiguo Testamento del matrimonio, Jesús la aplica a nosotros, diciendo que Él es el novio y nosotros somos, ¿qué? Bueno, la novia. Él dice, yo soy el novio, y recuerden que en los evangelios, cuando el esposo se presentaba al ayuno, era innecesario. Continuemos con los festejos. Bueno, el esposo está aquí. Pablo describe esta metáfora con más detalle, con referencia al amoroso sacrificio de Cristo por la iglesia. Habla también sobre el liderazgo de Cristo en la iglesia. Su propósito final para la iglesia, Cristo ha tomado a la iglesia como una novia, y este es el libro de Efesios. Podemos verlo allí, la carta de los Efesios, a fin de presentársela, dice allí textualmente la Escritura, en la carta de los Efesios, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, no cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, nos junta como a una virgen casta y pura. Y así nosotros como iglesia nos relacionamos con Cristo como una novia con el novio. De hecho, al final del Apocalipsis, cuando vayamos a estar con Jesucristo en la gloria, la Biblia dice que tendremos una cena, dice la Escritura. ¿Qué tipo de cena es? Bueno, vamos a ver, es una cena de bodas. No solo eso, pues en segunda de Corintios, capítulo 5, dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu, dice allí la Escritura, y la palabra griega arra significa literalmente anillos de compromiso. Y la razón por la que sabemos que vamos a estar casados con Jesucristo es porque tenemos un anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo. Bueno, la metáfora del matrimonio está a lo largo de toda la Escritura de Pablo, en particular, y allí culmina con la visión de Juan, de la gran cena de bodas, del Cordero en la Nueva Jerusalén, allí en el Apocalipsis, al final del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús utiliza esta metáfora del matrimonio para describir a la iglesia. Jesús también tomó la imagen de la viña en la parábola del esposo malvado en Marcos capítulo 12, y allí se refiere a Israel, y también la extendió porque en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, allí se utiliza la misma metáfora. Bueno, la iglesia son
los pámpanos que dependen de la vid. Debemos permanecer en él y tenemos que estar sujetos a la purificación del viñador. Nosotros somos las ramas y él es la vid. Y así Jesús usó la metáfora de la vid, pero no se detuvo allí. También utilizó la metáfora del pastor, San Juan capítulo 10. Somos un rebaño. Esta metáfora se expande a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Estas son las tres metáforas básicas del Antiguo Testamento que Jesús aplicó a la iglesia. Estas son las principales. Hay otras cuatro. Estas son los principales que se encuentran en el Antiguo Testamento. Hay otras cuatro a las que se alude en el Antiguo Testamento que Cristo también utiliza en el Nuevo Testamento. Se le aplica a la iglesia. Bueno, son las siguientes. El pueblo de Dios también es un reino. Y un reino es un dominio donde alguien es soberano y nosotros, amados hijos, hermanos, hijos de Dios, bueno, hermanos de Cristo, estamos bajo el dominio del gobierno de Dios y de Cristo. En estos momentos estamos literalmente en su reino espiritual, en el sentido que Él nos rige. Somos un reino. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 13, dice, el cual, dice, Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, nos trasladó. Así es que, querido hijo, y Cristo, pues, así es su querido Hijo. Y Cristo ejerce su dominio sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. Si usted lee cuidadosamente entre líneas, eso es lo que está diciendo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 14, el versículo 17. Romanos 14, 17. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice allí la Escritura en Romanos 14, 17. Somos literalmente un reino. Hay otra metáfora con la que se nos designa en el Nuevo Testamento. También somos un hogar o un hogar o una familia. Somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Somos coherederos de acuerdo a Romanos capítulo 8, hermanos de acuerdo a Hebreos capítulo 2. Dios nos ha hecho nacer de nuevo en su familia. Él nos ha adoptado, Él ha enviado su Espíritu Santo a nuestros corazones, por el cual le llamamos Abba Padre, que en griego significa papá, una expresión de cariño o cercanía, y no debemos tener ningún pensamiento ansioso acerca del mañana, porque sabemos que nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes de que siquiera pensemos pues en ellas. Hemos de ocuparnos del reino de Dios y todas las demás cosas nos serán añadidas. En tercer lugar, no solo somos un reino y un hogar o una familia, somos también un edificio, no hecho con manos, por cierto, pero sin embargo una construcción. ¿Quién es nuestro sostén? Bueno, Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy importante esto aquí. Bueno, y somos construidos sobre esa base. Bueno, los apóstoles fueron los primeros en la base, pues allí, y de allí en adelante seguimos nosotros. Somos un edificio de Dios. A continuación, en cuarto lugar, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y esta metáfora en particular no tiene ningún equivalente en el Antiguo Testamento. Ninguna de las tres primeras tienen una importante equivalencia en el Antiguo Testamento. A las tres siguientes se les alude de modo no es tan significativa en el Antiguo Testamento. De esta no se hace alusión, y el Antiguo Testamento en absoluto, el concepto ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Fíjense ustedes. Bueno, ustedes preguntarán, ¿eso qué importa? Preguntarán ustedes. Bueno, esta es nuestra posición única en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Esto es único. No tiene ningún equivalente que el Antiguo Testamento. Es nuestra única identidad. Somos el cuerpo de Cristo. No somos un edificio. Estos edificios donde estamos ahora son totalmente irrelevantes. Contamos con ellos porque tenemos que venir
y sentarnos en algún lugar para escuchar la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio físico, somos un edificio espiritual, como hemos dicho, pues, no físico. Esta no es la iglesia, no somos una organización, somos una coinonía, somos una comunión, somos una comunión de un cuerpo. El cuerpo es Cristo. Bueno, ahora bien, esta metáfora única va a formar la base para nuestro estudio. Estudiando la carta de Efesios, estudiando la carta de Efesios y primera de Corintios, capítulo 12, veamos este número, veamos este número. 1, pues la unidad. Número 2, la diversidad. Número 3, la armonía. Unidad, diversidad y armonía. Son cosas claves para que usted entienda parte del motivo por el que la iglesia está totalmente deteriorada, y es porque las personas no están funcionando como el cuerpo. Pues palabras estratégicas. En primer lugar, miremos a la unidad. La primera característica dominante de un cuerpo es su unidad. Primera de Corintios capítulo 12, aquí Pablo menciona el cuerpo físico y dice a la gente que ellos deben ser uno. No se puede tomar un cuerpo físico y poner un brazo aquí y una pierna allá, un par de metros, pues, allí de distancia, más allá una cabeza y un corazón, y luego decirle al cuerpo que haga todo o que haga algo. No se le puede decir a los miembros desconectados, únanse y funcionen. No, imposible. Un cuerpo es una unidad, o no existe, pues. Debe ser uno. Pablo dice, el cuerpo es uno y tienen muchos miembros. El cuerpo físico no se puede cortar, si lo hace, morirá. La esencia de un cuerpo es la unidad. Somos un cuerpo, así también en Cristo somos también uno. Somos un cuerpo en Cristo, que es la cabeza. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Todos los miembros somos uno. Si nos separamos, estamos muertos, no podemos separarnos. Funcionáramos como, no podemos separarnos. Funcionáramos con una unidad o no funcionaríamos. Somos uno en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la cual proviene de toda la instrucción, todo el poder cerebral, toda la energía y todos los recursos para hacer de cada parte del cuerpo que funcione. La cabeza es la vida. Usted puede cortar la mano y el brazo y la cabeza mantendrá la vida, y usted puede cortar partes del cuerpo y la vida contiene todavía allí, pero si le corta la cabeza, la vida se acaba. Y lo mismo es cierto en el cuerpo de Cristo. Una analogía, pues, allí perfecta. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es la fuente de nuestra vida. Puede tomar nota allí en Efesios capítulo 5, el versículo 23. Vamos a leerlo aquí, Efesios 5, 23. Mire cómo dice. Efesios 5, 23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Qué bonito texto, qué bonito pasaje bíblico. Vamos a ver también aquí, confirmando lo que estamos estudiando, vamos a ver también Colosenses capítulo 1, el versículo 18. Leo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice allí la Escritura. Y Efesios 4:3 también, leemos Efesios 4:3, dice la Escritura también, aquí en la carta de los Efesios, capítulo 4, el versículo 3, también para confirmar lo que estamos estudiando aquí, el tema. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Acerca del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que funcionar así correctamente como lo enseña la Escritura. Pues el cuerpo no puede estar dividido. El cuerpo siempre tiene que estar allí en armonía, en unidad. Ese es el tema, pues, que he podido compartir en este momento con ustedes, queridos y apreciados pastores y profetas y hermanos y de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe, todos los amigos, pues, que nos siguen a través de este Ministerio Internacional Unicristo. Bendiciones de lo alto. Pues les saludo por aquí el pastor Nelson Cárdenas. Un placer haber compartido con ustedes. Un abrazo fortísimo, pues, de la distancia.
Bendiciones de los altos de aquí de Venezuela.